días chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Gómez y soy el profesor encargado de las áreas de religión y comunicación. Espero que estén siguiendo las respectivas medidas de seguridad en esta pandemia y además estén aprovechando realizar sus actividades pedagógicas que ha enviado el colegio. En esta oportunidad les voy a dejar un video que va a tratar el tema sobre lexemas y morfemas y espero que sea de su agrado. Muy buenos chicos, y esta es la primera clase que vamos a hacer a modo de video y elegí que fuese lexemas y morfemas. Bueno, los que han tenido oportunidad de ver lo que es lexema y morfemas sabrán que hay una estructura para la creación de palabras. Tenemos por un lado lo que es el lexema y tenemos por otro lado el morfema. Si han tenido oportunidad de ver lo que son raíces griegas, se podrán dar cuenta de que este morf nos hace referencia a forma, ¿sí? Y lo veremos más adelante, a que cambian la forma, va mutando, va cambiando. Mientras que el lexema siempre se mantiene inerte. Ahora comencemos. Tenemos que ver primero qué es lexema y qué es morfema, para comenzar a crear o a diseccionar palabras. Primero, ¿qué es un lexema? Nos dice que es la unidad mínima en una palabra a la cual se le puede otorgar valor léxico, es decir, que tenga significado. Es la partícula o parte de la palabra que por sí sola ya tiene significado y es la menor parte en que esa palabra tiene significado. Es decir, para entenderlo perfectamente, es aquella que tiene significado por sí misma. Entendemos el lexema como la raíz en una palabra, ¿sí? Eh, los lexemas sirven para crear familias de palabras. Tenemos, junto con los morfemas que se le van agregando a esa parte raíz de la palabra, podemos crear familias de palabras, pero si buscamos y diseccionamos la parte importante, la parte que no cambia dentro de esa familia de palabras, encontraremos el lexema. Esa parte que no varía dentro de las familias de palabras es el lexema. Veamos un ejemplo, a ver. Ok, tenemos la raíz LIBR para libro. Se le puede agregar diferentes morfemas que cambian de alguna u otra manera su significado. Estos pueden ser de género, pluralidad o singularidad, derivativos de uso o de acción, así como aumentativos, diminutivos y superlativos o peyorativos. Ahora, esto que tenemos acá, lo que son género, pluralidad, singularidad, derivativos de uso acción, o de acción, aumentativos, diminutivos, superlativos o peyorativos, son morfemas. Morfemas que se le van a ir agregando a esta raíz de lip para que ella vaya mutando, vaya cambiando, pero que mantenga un significado. Por eso son familias de palabras. Entonces vamos a ver cómo se le puede agregar esta clase de morfemas a este lexema raíz para que vaya cambiando su significado. Tenemos por un lado lo que es libro. Acá tenemos la raíz lib y le agregamos una O. Esa O es un morfema de género, ¿sí? Entonces esta O es un morfema de género y se le agrega para crear libro. Teniendo la misma raíz, tenemos el morfema OS, es un morfema gramatical que también es de género, pero junto con pluralidad, para indicar que son libros, que estamos hablando de cantidad. Tenemos la misma raíz y un morfema derivativo, que indica localidad o lugar, para crear librería, que es los sitios donde se venden o donde se colocan los libros para su almacenamiento. Está la raíz libro nuevamente y ero, el derivativo, morfema derivativo, su fijación ero tiene dos significados. Uno de el sujeto o agente que realiza la acción y otro es de localidad o función. Y en este caso es de función. Tenemos la raíz libro con el sufijo derivativo ero
para indicar el sitio donde se colocan los libros, una estantería, un librero. Tenemos la misma raíz lit con el sufijo derivativo ito, que es un indicador de diminutivo, para decir que este libro o esta raíz de que estamos hablando está empequeñecido, está pequeño, está diminuto. Y tenemos la misma raíz lit, pero esta vez con el sufijo derivativo aso, que indica un aumentativo. Quiere decir que este que estamos hablando, sea cual sea, en este caso lit, es grande, es inmenso. Entonces vemos como este lexema va variando su significado dentro de la misma familia de palabra, pero con su fijación y morfemas gramaticales y derivativos que van dándole otro significado sin perder su raíz. Acá tenemos otros ejemplos. Variaciones que pueden producir el lexema o raíz de una palabra. Tenemos por este lado lexemas y tenemos la forma en que estos pueden ir cambiando. Tenemos la raíz cam. Si le colocamos un morfema gramatical de género, tenemos campo. Tenemos por acá un lexema de uso y tenemos campesino. Tenemos más adelante esta es una palabra compuesta y está dentro de los morfemas derivativos. Y tenemos dos palabras, campo, santo, para crear una palabra nueva. Tenemos ahora por acá el lexema cas. Le colocamos un morfema gramatical de género para crear casa. Le colocamos un lexema derivativo, un diminutivo para crear casita, y le colocamos al final uno de aumentativo para crear casón, dando a entender que es una casa inmensa, una casa grande. Asimismo tenemos pan para crear panadería y crear panadero. Tenemos el morfema derivativo que indica localidad o lugar, y tenemos el que indica función o agente que realiza la acción. En este caso, panadero. Tenemos ven para ventaja, ventana y ventana, venta y ventana, ven, vendedor, vender y vendido. Ahora vamos a hacer un repaso por ya adentrándonos en lo que es los morfemas. Si logramos entender lo que son los morfemas o la gran cantidad de los morfemas, tanto gramaticales como derivativos, y todas las leyes que ellos tienen, no tanto las leyes, sino las cantidades que hay, si podemos diferenciarlo en una palabra, se nos va a hacer más sencillo. De todas formas, en la parte más adelante les voy a dejar una lista con los principales morfemas derivativos, tanto de prefijación como de sufijación, para que puedan ser repasados y estudiados, y así se nos haga más sencillo, porque tan pronto veamos una palabra vamos a saber de qué estamos hablando. Ok, ¿qué es el morfema? Se añade al lexema o raíz, aportando el significado gramatical de la palabra. Entonces, como ya había mencionado, los morfemas pueden ser derivativos o gramaticales o flexivos. Vamos a ver los gramaticales o flexivos, que son los más fáciles de ver. Tenemos los morfemas gramaticales. Expresan género y número en sustantivos y adjetivos, o persona y número en los pronombres y los verbos. En los verbos también pueden expresar tiempo. Entonces, vemos que pueden aportarnos tres clases de información: de género, de cantidad, de género, de cantidad y de tiempo. Tenemos por un lado el lexema ni
Y si le agregamos una O, tenemos niña. Y si le agregamos una A, tenemos niña. Eso es un morfema gramatical de género, porque una palabra nos define si estamos hablando de género masculino o femenino. Ahora, con esta misma palabra, solamente agregándole una S, ya después de tener niño, nos indica que esta palabra está en plural. Entonces, es un morfema gramatical de número. Y tenemos por este lado la palabra amor, que con esta incorporación de la E nos da a entender de que esta palabra está en pasado. Entonces, podemos verlo claramente. Primero, género. Si la palabra al final, luego del lexema, nos indica si estamos hablando de femenino o de masculino, sabemos que es un morfema gramatical. Si la palabra al final está en plural o en singular, también sabemos que es un morfema gramatical. Y si la palabra puede estar en pasado o en futuro del lexema original, sabemos que estamos en presencia de un morfema gramatical. Entonces, quiero que quede claro eso. Género, si es masculino o femenino, morfema gramatical. Si está en plural o en singular, morfema gramatical. Y si está en futuro o está en pasado, también nos indica que es un morfema gramatical. Ahora vamos con los morfemas derivativos. Se añaden a los lexemas para formar palabras nuevas, como prenatal, donde tenemos la palabra nat y tiene tanto un prefijo como un sufijo. Tenemos las palabras subterráneo. Acá solamente vamos a indicar que tiene el sud como prefijación. Y acá tenemos la palabra contaminación, que tiene la sufijación ción. Ahora, los morfemas derivativos se dividen a su vez en prefijos y sufijos. Ahora, en realidad se dividen en tres: prefijos, sufijos e infijos. Ahora, por cuestiones prácticas, vamos a tratar de diferenciar la mayor cantidad de sufijos y prefijos. Ahora, ¿qué va a pasar con los infijos? Los infijos lo que pasa es que tienden a variar mucho de palabra en palabra, ¿sí? Entonces, mientras podamos diferenciar claramente lo que es lexemas, prefijos y sufijos, podemos sacar, si sabemos bien eso, cuál es el infijo de la palabra. Entonces, vamos primero con los prefijos. ¿Qué son los prefijos dentro de lo que es la formación de palabras? Tenemos el lexema, exacto. Entonces, van delante del lexema. Algunos prefijos son des para deshacer, in o in para invisible, impreciso, y otros son pre, pos, sub, bi, inter, etc. Dentro de los sufijos van al final de la palabra, y algunos sufijos son al para nacional, ción para aproximación, ero para cocinero, or para pintor y dad para oscuridad. Ahora, cada uno de los sufijos y prefijos tienen un significado, no están colocados allí por azar, sino que nos dan información acerca de la palabra. Si conocemos la información que nos brindan cada sufijo y cada prefijo, podemos entender mejor qué función cumple esa palabra dentro de una oración o dentro de un párrafo. Ahora vamos a ver un cuadro donde, bueno, antes de pasar el cuadro vamos a arreglar este detalle acá. Vamos a ver lo que es estos pequeños sufijos como ejemplo y luego vamos a ver el cuadro. Entre los sufijos debemos señalar los diminutivos ito, illo, ino, aumentativos on y despectivos uch. Eso pertenecen también dentro de los sufijos, como casita, caserón y casucha. De nuevo por acá, chicos. Espero que los ejemplos hayan quedado lo suficientemente claros y explícitos. De no ser así, cuentan con mi número de WhatsApp para hacer las respectivas consultas.
siempre y cuando respetando los horarios que ya la parte administrativa suministró. Estos son de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sin más nada que decirle, me despido, cuídense.